A Pablo García, director de IBEX Consell Value. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. Bueno, análisis de Wall Street. Vemos que el mercado no da tregua a la Reserva Federal y volvemos a ver el bono que acaba de volver al 3% de rendimiento. ¿Cómo estás viendo la expectativa del mercado, lo que están cotizando los bonos y, en definitiva, qué esperas de los mensajes de hoy? Bueno, bien has comentado, son los bonos los que se están moviendo porque la renta variable ni se menea. Esto es como una calma tensa y muy tensa. Como vemos, me he apostado a que me corto la mano y se la echo al perro si Jerome Powell sube los tipos 75 puntos básicos, como Nomura estaba previendo, ¿no? Aquí hay que ponerle el cascabel al gato, ¿no? Yo creo que los tipos deben subir 50 puntos básicos y Jerome Powell lo ha ido dejando bastante mascado. Sería una sorpresa enorme que no fuera así. Porque si sube 25 puntos básicos tan solo, parecería que la situación es mucho más tranquilizadora desde el punto de vista de la inflación, que no lo es, y para que has estado preparando al mercado con un mensaje bastante más hawkish, preparando 50 puntos básicos esta reunión y 50 puntos básicos la siguiente. Y 75 daría un mensaje muy, negativo sobre un dato de PIB, por ejemplo, que cayó un 1,4% year on year en el primer trimestre de este ejercicio respecto a un crecimiento superior al 1% que se esperaba. Es decir, tienes que nadar entre dos tierras y lo lógico es que ya hayas preparado el cuadro macro, las expectativas de tipos y aquí las opciones de trading, como comentabais antes con mi amigo Cava, pues bueno, yo creo que son menores, ¿no? No es la época de Greenspan, no es la época del señor Trichet, en la cual teníamos, estamos más con los ojos cerrados. Con lo cual yo no creo que deba haber ningún movimiento raro. Y ojo con el bono. Nosotros hemos sido, como sabes, y lo hemos insistido en Negocios de Televisión, llevamos la posición que más grande tengo es el corto apalancado del boom. Se nos ha ido al 1%. Y en el caso del 3%, los 10 años, el T-bond norteamericano, estamos ya en niveles máximos de tires desde 2015. Es decir, que el tirón fuerte ya se ha producido. Todavía le queda más espacio a las caídas de los bonos en Europa porque todavía la señora Lagarde, no sé a qué está esperando, pero yo también me estoy jugando, yo creo, la otra mano a que la señora Lagarde va a tener que mover tipos antes de que termine este verano, algo que ella niega con bastante rotundidad. Así que esas son las expectativas. No creo que haya mucha opción, francamente, de trading y si algo puede pasar, a priori, tendrían que ser caídas, sobre todo en Europa, que está teniendo una performance respecto a Estados Unidos asombroso. Eso sí, si lo pasamos a dólares, la caída del Eurostock es casi del 20%, que es más o menos lo que está cayendo, por ejemplo, el Nasdaq. Bueno, Pablo, te has jugado las dos manos, así que tomamos nota de ello. Y las apuestas, las quinielas están que arden ahora mismo entre los 50 y los 75 puntos básicos. Vamos a ver, aunque por el bien de tu mano esperamos que no, Pablo, pero vamos a ver si realmente Jerome Powell finalmente nos da o no una sorpresa en un momento en el que, por cierto, no solo nos preocupa ahora mismo el entorno de elevada inflación, sino que también ponemos el foco en el mercado laboral en Estados Unidos. Hoy conocíamos esos datos de la encuesta ADP, a la espera de conocer también la cifra de empleo del Departamento de Trabajo el viernes. Van a ser dos cifras que vamos a poder contrastar, pero lo que estamos viendo es que Estados Unidos está en una situación de máximo empleo hasta tal punto que en las empresas ya les está costando con creces encontrar trabajadores. Uno de los mandatos de la Reserva Federal también es vigilar la salud del entorno del mercado laboral. ¿Qué podríamos esperar del mensaje de Jerome Powell en este aspecto? Y por otro lado, ¿qué podríamos esperar también del movimiento del dólar hoy? Pues es muy interesante, Marta, lo que has comentado y has puesto el hincapié. A ver, el cambio de empleo no agrícola, el ADP de abril ha sido de 247.000. Es muy por debajo, casi la mitad de lo que se esperaba y sobre todo respecto al periodo de 479.000. A ver, no obviamos que hay una desaceleración que con una elevada probabilidad puede llegar a una recesión en cuestión de trimestres, ¿no? Por lo tanto, el mandato, que no es así en el caso del Banco Central Europeo, que solo tiene la política de precios, el mandato de la FED también es la búsqueda del pleno empleo. Pero es que estamos en el pleno empleo. Pero fíjate que el último libro beige, el de estimaciones macroeconómicas de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya comentaba este problema para contratar. En lectura española esto nos suena como muy, muy raro, ¿verdad? Con esas tasas de paro del 13,5% todavía. Pero es la realidad, es decir, hay una cierta fricción y el desempleo friccional es el único que existe en Estados Unidos, es decir, entre que sales de un trabajo a otro. Entonces,
Esa tensión provoca subidas de precios de los salarios y esas son las segundas olas que hablamos siempre de la inflación, ¿no? Las empresas suben salarios, tienen que hacer más atractivos para los empleados, que cada vez son menos. La verdad es que es una situación muy compleja, ¿no? Yo entiendo que una desaceleración desde esos niveles tan elevados es totalmente razonable. Una recesión con una subida de tipos escalonada y bien marcada por la Fed, francamente, yo creo que es... ojalá estuviéramos en esta situación en Europa, donde vemos mucho más complicada la situación con una estanflación que no se ve en Estados Unidos, porque el paro, estancamiento, inflación no se ve, la inflación la tienes. El estancamiento puede llegar después de unos años de bonanza extraordinarios y el mayor ciclo de los últimos años, pero desde luego el paro no se prevé que vaya a incrementarse, y este dato que hemos visto de empleo no agrícola pues viene de niveles muy elevados y para mí no me preocupa. E insisto, el tema de la mano y la broma es que 50 puntos básicos es bastante razonable, 75 puntos básicos darías un mensaje demasiado hawkish y entonces podrías retener la actividad, y tan solo avanzar los tipos, los Fed Funds 25 puntos básicos, estarías dando un mensaje de ¿para qué me has calentado tanto? Para después ir cuartillo a cuartillo, ¿no? Yo creo que, vamos, esta es de las veces más claras en las cuales los tipos a priori deben subir 50 puntos básicos, y el mensaje de Jerome Powell, ser continuista con el libro beige. No hace falta que cambies nada, y me da a mí que el señor Powell, que los últimos mensajes son bastante bien ordenados y no sin mojarse. Yo creo que yo no espero muchas sorpresas y lo estaremos analizando, por supuesto, y mañana en el diario Mercados lo pondremos. Mirando más acciones, Pablo, mirando más protagonistas empresariales, dos de las compañías más alcistas del mercado ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo Starbucks o Airbnb, con subidas del 6, del 5%, Starbucks que factura menos en China pero más en América del Norte, Airbnb que le fía la mejora de los ingresos a la temporada de verano, a la temporada de viajes. ¿Qué te están pareciendo las guías, ¿no? Sobre todo mirando ya de cara a lo que viene? Bueno, has dado con las dos que han publicado bien, porque Uber cae un 10%, Lyft, la empresa californiana de transporte, lo que llamamos en Online Ride Sharing Service, cae un 30%, pero en el caso de Airbnb las cifras han sido buenas y lo que llamamos el Gross Booking Value ha estado bien, ha superado la expectativa, llegando a una expectativa bastante razonable, y con las ventas en el primer trimestre subiendo un 70%. La recuperación del sector, en este caso alquiler de vivienda, el sector inmobiliario, es muy obvio, y con las aperturas después del COVID pues estaba claro que estas cifras iban a tener una clara recuperación, pero han superado las expectativas y prácticamente han llegado casi al break-even, tan solo unas pérdidas de 3 centavos por acción. Y bueno, en el caso ya que has planteado el caso de Starbucks, es bastante paradigmático, porque los decrecimientos orgánicos de China han sido notables, creo que ha sido el 22%, 23% year on year, pero el crecimiento en Estados Unidos ha sido, yo diría que extraordinario, del 12%, ¿no? Fíjate que la sorpresa más negativa ahora de desaceleración está llegando en China, pero algo que parecía que eran fantasmas del pasado, de que se había terminado ya, como es el COVID, esa política cero tan agresiva del gobierno de Xi Jinping. Bueno, ¿hasta cuándo van a poder compensar en Estados Unidos esas buenas cifras? Starbucks es una buena pregunta, pero Howard Zul ha sido bastante positivo, ¿no? Están compensando las subidas de los precios del café, de las soft commodities que hemos dicho, y esas compañías, tanto en este caso el café, pero las compañías de alimentación son las primeras que están trasladando esas subidas de los precios de los inputs a los precios finales. Yo lo explico con un cubata a 10 euros, 2 cubatas a 5 euros. La cifra de ventas es la misma. Lo que estamos viendo ahora es que está subiendo el precio del alcohol, está subiendo el precio del hielo o hasta incluso de los vasos. Bien, al final te están vendiendo los cubatas más caros, te los estás bebiendo igual, porque al final ese consumo es bastante inelástico, es decir, no hay cambios en la demanda por esas subidas de precio, y las compañías están subiendo ventas, porque al final están pagando, esas ventas suben 12 o 13, ¿no? Pero eso no significa que vayan a mejorar tus márgenes ni tu beneficio. Esas subidas de guías en algunos casos en ventas simplemente es porque estás incrementando precios, el volumen se queda flat, pero ojito con los márgenes que en principio pueden deteriorarse, como el propio Schultz, el propio CEO de Starbucks, ha comentado.
Pablo, una última pregunta. ¿Cómo ves en general el sector de los semiconductores? Lo digo porque en el día de hoy recogemos algunos mensajes, como es el caso, por ejemplo, de AMD, de Advanced Micro Devices, en Estados Unidos, que ha cerrado un trimestre con ingresos récord, así que vemos fortaleza en el sector, mientras empresas como Volkswagen, poniéndonos del lado de aquellas empresas que han sufrido la crisis de escasez de chips semiconductores, están mostrándose bastante positivas respecto a la situación, optimistas de cara a que la situación mejore de cara a los próximos trimestres. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros estamos muy largos en ASML, ASM Internacional, hemos tenido muchas compañías, incluso AMD también, que publicó, también la californiana de semiconductores, publicó muy buenas cifras. Es decir, el problema ha sido algo, desde mi punto de vista, quizá demasiado sota, caballo y rey. Es decir, van a subir los tipos, vendemos tecnológicas, vendemos growth. Pero ha sido muy insensato porque las compañías del sector semiconductores siguen cotizando con una cifra. Crecimiento de ventas, ayer Advanced Micro Devices, AMD, subiendo 71% las ventas, un BPA que superó en 30-40% las expectativas del consenso y dio unas potentes expectativas para el conjunto del ejercicio, al igual que ASML, la holandesa, o incluso ASM Internacional, Infineon, STM, podemos seguir la lista. Es decir, la demanda es muy fuerte. Bien comentado, ¿no? Porque Volkswagen es de las primeras que dice que, bueno, parece que los semiconductores, esa crisis de los semiconductores, esa escasez de los semiconductores está empezando a mejorar. Algunas otras compañías no son tan optimistas, pero para los semiconductores en sí, es decir, la demanda está garantizada. Lo que ocurre, insisto, es que al mercado no le suele gustar comprar compañías de growth cuando los tipos suben, pero se está abriendo una nueva ventana. En los fondos yo estuve deshaciendo posiciones casi exclusivamente por ese guarismo de growth suele caer con los tipos, y creo que en muchos casos, muchos gestores senior lo han hecho, pero se está abriendo una puerta porque la visibilidad, que es lo que no tenemos en muchos otros sectores, es extraordinaria en cuanto a la demanda. Que se vaya a resentir algo es normal por el ciclo, pero desde luego creo que tenemos muchas opciones a volver a tener, quizás no en el cortísimo plazo, pero empezamos a tener niveles de sobreventa muy interesantes para el sector. Pues Pablo García, como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer, chao.